misterio en la historia de la humanidad que realmente ha cambiado la historia es un hombre que se llamaba Jesús de Nazaret. Nació hace aproximadamente 2000 años o más, no lo sabemos muy bien, y su existencia cambió el mundo. Para muchos, Dios encarnado, para otros, simplemente un profeta más. Sin embargo, lo que hemos hecho con su legado tiene otro nombre y lo llamamos iglesia. Existen muchas iglesias en el mundo, pero la Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, sigue albergando profundos misterios. Bienvenidos a Más Allá, a nuestro especial sobre secretos del Vaticano. Es el lugar más sagrado del mundo para miles de millones de personas, un pequeño enclave en el centro de Roma que guarda los secretos de una de las religiones más importantes de la historia. Es el país más pequeño y el único considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Debajo de sus cimientos estaría la tumba de San Pedro, la piedra que sostiene la jerarquía del Papa. También una serie de archivos secretos que contienen documentos que muchos creen cambiarían la historia del mismísimo Jesús de Nazaret. Acompáñenos esta noche a conocer las teorías conspirativas tras la muerte de Juan Pablo I. La ruta de las ratas, por la cual habría escapado docenas de jerarcas nazis al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Y los secretos de la logia masónica Propaganda Due, implicado en el desfalco del Banco Ambrosiano acontecido en 1982. Todo eso y mucho más en nuestro especial de los secretos del Vaticano en Más Allá. Uno de los misterios más impactantes de la historia de la humanidad, un hombre que para muchos era Dios, y una institución creada por los hombres, el Vaticano. Una institución que para muchos está ligada a estafas, también a la huida de nazis y a muchas cosas más. Esta noche vamos a hablar de eso aquí en Más Allá. Y conmigo tengo una de las personas que más sabe misterio en América Latina, de los pocos que hay en América Latina que nos ha hecho crecer, el señor Juan Jesús Vallejo. Muy buenas noches, Juan Jesús. Buenas noches, Esteban, ¿cómo estás? Tremendamente feliz de estar otra vez aquí en tu programa. Bien, hoy vamos a hablar del Vaticano. El Vaticano llama la atención de muchas personas, porque mezcla la divinidad con lo terreno, con lo mundano, pero también porque para muchos está conectado con el pecado. ¿Qué piensa usted? Bueno, una cosa es la palabra de Jesucristo, fuera Dios o no, que es un hombre que transformó la historia de la humanidad y cuyo mensaje era de paz y amor, y todos mis respetos a sus palabras y todos mis respetos a todos los católicos del mundo. Y otra cosa es lo que hemos hecho los seres humanos, porque obispos, cardenales, incluso papas, no dejan de ser humanos. Entonces, ahí, en la historia del Vaticano, incluso en la historia reciente del Vaticano, que es lo que más preocupa, aquí no vamos a hablar de la Edad Media, eso sería otra historia, sí hay una serie de claroscuros muy preocupantes. Claroscuros que posiblemente no se vuelvan a repetir, hoy día estamos en otra época, pero aún así claroscuros que marcaron buena parte del siglo XX. Sí, es lo que les quería decir a todos. Aquí respetamos toda fe. Si usted cree en Jesús de Nazaret o en Mahoma o cree en el Buda, le respetamos. Pero esto que vamos a ver hoy es de los hombres. Y tiene que ver un poco con la conspiración. Juan Jesús escribió un libro sobre conspiración, más adelante nos va a hablar. Pero también estamos con alguien que escribió varios libros y por muchos años ha trabajado en España en una revista llamada Enigmas y en otra llamada Año Cero. Y desde allí tenemos conectado a un periodista de la Universidad Complutense, que es Óscar Herredón. Óscar, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer estar con vosotros. Óscar, usted ha escrito mucho y ha investigado mucho, ha estado allá en el Vaticano.
¿Qué cree usted que es lo que nos acerca tanto, que a la gente tanto lo atrae el Vaticano y estas conspiraciones que parecen surgir allí? Bueno, yo he estado en una ocasión en el Vaticano, recorrí todo lo que pude y más. Es alucinante, es increíble. Y se respira, además de ese ambiente un poco misterioso, también ese ambiente, como decía Juan Jesús, conspiracionista. Se nota que ahí se ocultan numerosos secretos y a día de hoy, evidentemente, todo ha cambiado bastante con respecto a la transparencia, ¿no? Parece que el nuevo Papa, bueno, el nuevo, lleva desde 2013, Francisco, es más abierto, está haciendo un mayor ejercicio de transparencia hacia la opinión pública, pero todavía son muchos los claroscuros que quedan en torno a un pasado reciente de toda la Santa Sede, ¿no? Porque como decía Juan, si ya nos remontamos a la Edad Media, que no vamos a hablar hoy de eso, ya los misterios son infinitos, ¿no? Pero a día de hoy todavía quedan claroscuros como Propaganda Due, qué pasó con algunos de los papas, si se colaboró con el nazismo o no, y toda una serie de misterios que parecen siempre desvelados, pero que no acaban de ser completamente sacados a la luz. Sí, Oscar, y nuestro primer tema tiene que ver con algo muy complejo. Cuando se acabó la Segunda Guerra Mundial, muchos de los nazis huyeron, muchos aseguran que Hitler escapó, que se fue, y muchos más. Y muchos dicen que la Iglesia Católica les ayudó por una senda, por un camino clandestino que le llamaban el camino de las ratas. La Segunda Guerra Mundial acaba de terminar. En 1948, uno de los mayores criminales de guerra nazis logra escapar de su prisión en Linz, Austria. Franz Stangl, antiguo comandante del campo de exterminio de judíos de Treblinka, responsable de la muerte de casi 1 millón de judíos, camina hasta Florencia. Stangl fue uno de los miles de criminales de guerra nazis que, con la ayuda de la Iglesia, lograron escapar a través de la llamada Ruta de las Ratas. Desde Innsbruck, pasando por los Alpes hacia Roma y de allí a Puerto de Génova. De acuerdo con reportes de inteligencia desclasificados del gobierno de Estados Unidos de América, algunos sacerdotes ayudaron a los nazis a escapar rumbo a Sudamérica. Oficiales del servicio de inteligencia israelita Mossad han asegurado que la Iglesia Católica apoyó a los comandantes de la SS buscando debilitar al comunismo. Para los creyentes, una pregunta sigue aún sin respuesta clara. 70 años después, ¿cuánto sabía el Papa Pío XII? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Eran tiempos terribles de la historia. Acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial. Habían puesto una bomba nuclear en Japón y los herederos de los nazis huérfanos huían a Sudamérica. Joseph Goebbels había muerto y muchos dicen que Hitler también había escapado. Y por ejemplo, Juan Jesús, se dice que muchos de estos nazis, como nada más que el ángel de la muerte, Mengele o Adolf Eichmann, huyeron ayudados por la Iglesia Católica. ¿Usted qué piensa de esta ruta de las ratas? Es que es incuestionable. Vamos a ver. Aquí podemos hablar o debatir sobre si Pío XII, el Papa, llegó a tener conocimiento de esa famosa ruta de las ratas. Que la ruta de las ratas existió y que con nombres y apellidos hay gente detrás, pues es muy sencillo, porque el que organiza la ruta de las ratas es el obispo austriaco Alois Udall, y además el que le ayuda desde Argentina, porque una buena parte de esos nazis llegan a Argentina, no es ni otro ni menos que el cardenal argentino Antonio Caggiano, y además en medio un sacerdote bosnio-croata que se llamaba Krunoslav Praganović. O sea, el que el 90% de los nazis, el 90%, porque hubo algunas rutas más, estaba la ruta ibérica, estaba la ruta nórdica, el que el 90% de los nazis pudieran huir vía Roma, que no es que fueran a Roma a darse un paseo por el Vaticano, iban al Vaticano porque ahí se le daba pasaporte o bien de la Cruz Roja o bien toda una serie de documentos de la Comisión Vaticana que había para ayuda a los refugiados. Por eso pasaban por Roma. Y con esos documentos
podían llegar a Argentina, que fue el primer destino de casi todos ellos. O sea, los nombres están claros, la ruta está súper clara, que la Iglesia Católica, que personajes importantes de la Iglesia Católica, como los que he mencionado, estuvieron implicados en que estos señores no tuvieran castigo, es algo total y absolutamente incuestionable. Óscar, ¿cómo salía un nazi por la ruta de las ratas? ¿Qué ha usted investigado acerca de esto? Bueno, pues lo que hacían es, como habéis bien plasmado en el mapa, en ese mapa donde salía el avión, partían de Innsbruck y después realizaban una serie de viajes clandestinos por media Europa, pasando después por el Tirol y llegando hasta Roma. Lo que pasa que, como bien dice Juan, está clarísimo que hay personajes como el obispo austriaco Alois Hudal, que desde luego colaboró y era un ferviente partidario del nazismo y ayudó a esa fuga, después si queréis hablamos, hacia Latinoamérica. Lo cierto es que después de estar en Roma, algunos lo tenían sencillo porque contactaban directamente con este señor, pero otros, como el propio Frank Stahl, que ha salido antes, que estaba en Treblinka, que le llamaban el verdugo, que hizo verdaderas atrocidades, pasó un tiempo en el Vaticano escondido, sin saber muy bien qué hacer, hasta que le pusieron en contacto con este hombre y este hombre lo arregló para que después el Comité de la Cruz Roja pues le hiciera un pasaporte y pudiera salir sin problema con otra identidad. No es que la Cruz Roja Internacional estuviera involucrada en esto, ojo, es que ese personaje, ese Alois Hudal, falsificaba los pasaportes y luego la Cruz Roja pues creía que esos papeles eran oficiales, ¿no? Pero en realidad todo era una farsa. Luego, que el Papa Pío XII tuviera conocimiento de todo eso parece extraño. Lo que sí se le ha acusado es de tibieza con respecto al nazismo, ¿no? Con no dar una respuesta contundente contra Hitler. Pero bueno, respecto a lo que me preguntabas, era una ruta que seguían pues prácticamente escondidos a través también de distintos, en esa ruta por el Tirol, de distintos monasterios, que es por ello por lo que se llama también, además de la ruta de las ratas, ¿no? que es desde luego muy descriptivo ese nombre, la ruta de los monasterios, ¿no? Una ruta secreta de evasión que después iban al puerto de Génova y después viajaban por lo general a países como Brasil o Argentina, ¿no? Con la connivencia también de algunos regímenes como la Argentina de Perón, ¿no? Que está demostradísimo. Bueno, señores, y un saludo a la gente de Argentina que hasta ahora nos está viendo. Si usted nos ve por YouTube, dele así con la manito, dele like para que más personas lo puedan ver. Esta noche pueden escribir con Vaticano Más Allá, pueden escribir todas sus opiniones. Si está en contra de lo que digo, si usted piensa que el Papa no sabía, dígalo. Si usted piensa que el Papa siempre lo supo, cuéntenos, por favor. Vean, aquí tenemos este libro de Óscar, que es nuestro invitado de hoy, que publica la editorial Planeta. Un saludo grandísimo a Tatiana y a Soraya. Se llama Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Lo consiguen en cualquier librería de Colombia. Expedientes Secretos de la Segunda Guerra Mundial. Tuiteen con el numeral Vaticano Más Allá. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá, en esta noche en la que mucha gente nos escribe con el numeral Vaticano Más Allá. Hace mucho tiempo no veía tanta gente escribiéndonos. Los que están en YouTube también están desde Costa Rica, de México, está por aquí alguien desde Paraguay. Un saludo grandísimo a la gente de Chile que nos ve en directo por la transmisión. Ahí no se peleen, ahí están diciendo que el nuevo orden mundial y que el Papa y los reptilianos. No, hoy estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la humanidad. Somos humanos, los clérigos, los sacerdotes son humanos. El Vaticano fue creado por el hombre. Y bueno, les traemos una nota porque hay algo que tiene que ver con la ruta de las ratas. Imagínense que hace muy poco tiempo el Papa Francisco hizo algo que para muchos fue sorprendente. Desclasificó los llamados archivos secretos del Vaticano, o al menos una parte pequeña, donde aparentemente podrían haber secretos que todavía no han salido a la luz. Vean esta nota que hizo nuestro sistema de noticias aquí en Red Más.
En algún lugar oculto dentro de la imponente Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano están los archivos secretos. Actas promulgadas, documentación y correspondencia diplomática son algunos de los documentos que desde el siglo VIII esconden los pasillos del Vaticano. Pero hay unos archivos en especial que investigadores han pedido que sean revelados. Se trata del pontificado de Pío XII, quien lideró la Iglesia Católica durante la Segunda Guerra Mundial y a quien culpan de hacer la vista gorda ante el holocausto nazi al no rechazar lo que estaba sucediendo. Y es que tan solo en el gueto de Roma, a pocos metros del Vaticano, la Alemania nazi ordenó la deportación de 1022 judíos al campo de concentración de Auschwitz, de los cuales solo 16 lograron sobrevivir. Hoy el Papa Francisco anunció que el 2 de marzo de 2020 la Iglesia dará a conocer estos archivos. En este caso estamos tratando con uno de los principales archivos que contiene información que arrojará luz sobre uno de los temas más polémicos y delicados del Holocausto, que es el tema del Vaticano, Pío XII durante el Holocausto. Así que estamos buscando una mejor comprensión y una visión de muchos temas delicados y controvertidos que hasta ahora solo pudimos entender parcialmente e investigar. El Papa Francisco aseguró que la Iglesia Católica no le teme a la historia, pero a pesar de haber beatificado y canonizado a Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II, y ser el Papa que más santos ha canonizado, Francisco no da pista de querer hacer lo mismo con Pío XII. La historia impresa en los archivos secretos del Vaticano será la que revelará el 2 de marzo de 2020, 81 años después de ser elegido como el Papa número 260 de la Iglesia Católica, si Pío XII fue culpable de ocultar lo que a pocos metros de la Santa Sede estaba sucediendo durante la Segunda Guerra Mundial. Les hemos puesto esta noticia del año 2019 porque ha pasado el tiempo, vino la pandemia, supuestamente se iban a abrir esos archivos. No sabemos entonces qué sucedió al fin y al cabo con Pío XII. Es como un gran misterio. Y le quiero preguntar a Óscar. Óscar, ¿qué pasó con esos archivos, esta esperada desclasificación? ¿Y usted qué piensa? Yo quiero que hagamos aquí un debate. Está Juanje. ¿Pío XII sabía que estaba ayudando a criminales que habían matado no a 10, a miles de personas? Bueno, es curioso, como bien dices, que justo aparece, o sea, Francisco autoriza esa apertura 8 años antes de que oficialmente se fuera a hacer, que es algo rarísimo, muy extraño, y justo se haga en marzo, el mes en que empieza el confinamiento en todo el mundo. Probablemente sea una coincidencia, ¿no? No creo que haya ninguna conspiración vaticana relacionada con el COVID, ¿no? Como todos esos complots de los que se hablan. Algunos auténticamente delirantes, pero lo cierto es que se abren esos archivos. ¿Qué pasa? Que muchos investigadores que han conseguido ir, contados con los dedos de las manos, evidentemente, porque abrir los archivos no significa que todo el mundo entre en tropel al Vaticano a investigar, sino que hay que cumplir unos requisitos increíbles para hacerlo, pero es que justo cuando empezaron, llevaban unas 2-3 semanas, creo recordar, empezó el confinamiento y se paralizó por completo. Hoy he estado leyendo varias noticias, se paralizó prácticamente la investigación. Ahora parece que empieza a retomarse un poquito. Sí que es verdad que algunos historiadores, creo recordar que un alemán que estuvo al menos 3 semanas antes del confinamiento en ese archivo, que el propio Papa le ha cambiado el nombre, ya no quiere que se llamen archivos secretos vaticanos, porque eso huele a conspiración, y ha querido llamarlos de otra manera. Lo cierto es que parece que han hallado algunas cartas, bueno, parece no, seguro han hallado cartas, documentos de Pío XII, que le enviaban a Pío XII correspondencia donde algunos judíos le pedían ayuda ya desde una época tan temprana como 1940 y en 1942 auténticas llamadas de socorro sobre lo que estaba sucediendo en algunos sitios como Polonia, ¿no? Le llegó también información a través de un católico que formaba parte de la resistencia polaca y que se infiltró en el gueto de Varsovia haciendo una verdadera proeza muy arriesgada, que fue Jan Karski. Él luego escribió un libro que se llamaba Historia de un Estado clandestino, que lo recomiendo a todo el mundo, y él envió informes al Vaticano como buen católico de lo que estaba sucediendo con los judíos.
Otra cosa, que miraran para otro lado, casi no cabe duda. Otra cosa es que Pío XII fuera un papa favorable a Hitler, porque de hecho hay documentos que indican que cuando fue la Fumata Blanca anuncia que es el nuevo papa, pues tanto Mussolini como el propio Hitler dicen, madre mía la que nos ha caído con este personaje, ¿no? Y él es cierto que incluso se sabe también que protegió y escondió en algunos recintos vaticanos a muchos judíos de Roma, ¿no? Que fueron perseguidos. O sea que tenemos la cara y la cruz de Pío XII. Eso es muy extraño, Juan Jesús. Y ese personaje Pío XII, ese papa, ha sido prácticamente borrado por el mismo Vaticano, ¿no? Se habla mucho de Juan Pablo II, hasta de Juan Pablo I, pero Pío XII, ni hay colegios, ni hay grandes estructuras con el nombre de él, como que no lo han querido exponer tanto por lo que nos dice Óscar. ¿Sabía Pío XII que jugaba con criminales de guerra? Es que si profundizas en la historia y en lo que hizo Pío XII, lo que sale es realmente oscuro, porque estamos hablando primero de una tibieza absurda respecto a lo que estaban haciendo los nazis. Solamente una vez dio un discurso cuando él se entera que están sacando a miles de judíos de Francia, hablando de que esas deportaciones eran injustas, sin ni siquiera mencionar a los nazis por esto. Sí es cierto que él escondió a 1.500 judíos en el Vaticano, pero igualmente cierto es que él, ante el genocidio Ustacha de los católicos de Croacia, donde se asesinó entre 800.000 y 1 millón de personas, ahí sí que cayó. Y eso sí es muy grave, porque si él hubiese hablado con Alojzio Stepinac, que era el arzobispo de Zagreb, hubiera evitado cientos de miles de muertes, porque fueron los católicos croatas los responsables de ese genocidio. Y de eso no cabe ninguna duda. Mandó la Comisión Judía Internacional una carta a Pío XII y no hizo caso, y lo más heavy de esto es que la BBC públicamente le dijo a Pío XII, caballero, haga usted algo porque están matando a niños, y los estaban matando en concreto en los campos de concentración de Jastrzerbsko o en Sisak, y Pío XII no hizo nada. Y lo peor de todo esto es que encima Juan Pablo II en 1988 hizo a Alojzio Stepinac, cuyas manos siguen manchadas de sangre, beato. Eso es una bestialidad, se mire por donde se mire. Juan Jesús, lo mismo que le decía a Óscar, para pasar rápidamente a preguntarle algo similar, es que es muy extraño también que Francisco diga, voy a revelar parte del Archivo Vaticano y va a ser que tiene que ver con los nazis. Eso es muy raro. Si está genial que haya cada vez más transparencia en el Vaticano para que no vuelvan a suceder cosas como esta. En el genocidio Ustacha se desollaba vivos a los sacerdotes ortodoxos en medio de la calle, y lo hacían, sacerdotes franciscanos. O sea, estamos hablando de cosas muy heavy. Por esto sí pidió perdón la Iglesia, en concreto el obispo de Zagreb, hace unos años, pidió perdón públicamente. Pero estamos hablando de cosas tan tremendamente graves que ahí sí no estoy de acuerdo con el Papa Francisco, por cierto, que es un señor al que adoro, me parece una persona maravillosa, pero no estoy de acuerdo con él cuando dice que la Iglesia no tiene que temerle a la historia, tiene que temerle y mucho. Óscar, ¿qué piensa usted que hay en esos archivos secretos que les quieren cambiar el nombre? ¿Será que después del COVID, cuando los investigadores puedan entrar, la historia pueda cambiar? ¿Nos va a cambiar la percepción del Vaticano mismo durante la Segunda Guerra Mundial? Bueno, yo creo que todos tenemos ya una percepción del Vaticano, incluso el buen católico y ferviente católico, si no se quiere poner delante un velo, tiene que ver también esas oscuridades del Vaticano, lo que no quita otras cosas que pueden ser magníficas, no digo que no, pero lo cierto es que esas oscuridades que han salido a la luz pública de los años 80, de los años 70, por ejemplo, de la pederastia en muchísimos países, entre otros Alemania, ¿no? De la propia Alemania posterior al nazismo, ¿no? Todo eso es terrible. La Iglesia ha pedido perdón el Papa, pero ha habido también muchas oscuridades, ¿no? Y con respecto a la Segunda Guerra Mundial es muy probable, o es más que probable, que haya documentos muy comprometidos. Lo que pasa
que probablemente nunca, yo creo que ni siquiera abriendo los archivos vaticanos lo sepamos todo, porque hay una cosa que se sabe y sobre todo que utilizan mucho en los servicios de inteligencia, ¿no? Que es la destrucción de pruebas y el no dejar nada escrito. Bueno, imagino que en la propia Santa Sede, de una época tan turbulenta como la mayor sangría del siglo XX o casi de la historia, pues habría muchas oscuridades, también habría muchos documentos que se perdieron, ¿no? Eso hicieron también en el desplome del Tercer Reich, pues las SS y un montón de ministerios afines que formaban parte del Tercer Reich, ¿no? Destruyeron numerosa documentación. Tampoco creo que Pío XII fuera una persona, como ya he dicho antes, afina a Hitler, ni mucho menos, pero sí que optó por ese silencio, y a veces es peor guardar silencio que cualquier otra cosa, ¿no? Porque no hizo nada y eso es terrible. Sí se sabe, es muy curioso, que cuando estaba investigando para uno de los libros, creo que era el de los magos de la guerra, pues salió una información de que el propio Pío XII hizo, a distancia evidentemente porque no se reunió con él, un exorcismo al propio Hitler, ¿no? Pero parece que no sirvió de mucho y parece que no, que era pues una curiosidad más, ¿no? Porque realmente en vez de hacerle un exorcismo a distancia, lo que debería haber hecho es poner el grito en el cielo y pararle los pies. Lo que pasa es que también hay controversia con eso, y ya termino, porque una vez parece que sí que se quejó a través de un diplomático de la Santa Sede en parte de Alemania, y lo que sucedió es que se detuvo y se llevó a varios campos a muchos católicos, con lo cual, ¿qué hacía el hombre? Sí, también es una contradicción la historia. Juanje, ya volvemos porque esto está increíble. Nos escriben muchas personas mandándoles preguntas a ustedes dos. Esto de un exorcismo de un papa a Hitler realmente lo deja uno desconcertado. Les recomendamos este par de libros. Hacen parte de una serie que se llama Bridgestone. Lo publica en Colombia la editorial Urano. A esa editorial le decimos muchas gracias. Cómprenlos, véanlos, aquí están. Si les gustan estas historias juveniles de amor, ahí está Bridgestone de Julia Quinn. Nos vemos después de sus comerciales y tuiteen mucho con el numeral Vaticano Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que nos escribe mucha gente. Está Andrés 1984, Jefferson Rojas, está también por aquí Andy Casit, está Aleja Yelde, nos escribe Edison Giraldo, Magno Emperador, que antes era de las joyas, está Alba Salcedo Caldas, Alejandro Bernal, que pronto lo van a ver aquí, José Luis Arias Henao, y a Carechimba, que esta noche es como San Carechimba, que dice que se levanta entre los muertos. Pero eso escriben, ¿qué puedo decir yo, Juan Jesús, y nuestro invitado? Es el nombre que tienen nuestros tuiteros. Ahora, hay una cosa muy interesante que quiero que veamos a continuación. No solamente es el asunto de Pío XII. Lo que sucedió en el Vaticano también está conectado con algo que realmente es alucinante. Corrupción, una logia masónica. Durante la historia los masones siempre fueron los enemigos de los católicos, pero esta vez parece que se unieron en algo que es dinero sucio. Vean ustedes la historia de esta extraña logia que se llamaba Propaganda. Dicen que la luz opaca, pero no borra la oscuridad. El 17 de marzo de 1981, los jueces que investigaban la estafa del Banco Ambrosiano encontraron una lista con los nombres de 961 integrantes que pertenecían a una extraña sociedad ocultista, la logia masónica Propaganda Due. Una sociedad hermética dirigida por Licio Gelli, llamado el Titiritero o el Hombre de las Mil Caras, considerado el dueño de los secretos más oscuros de Europa. Tras el escándalo, se inició un proceso contra Gelli, quien fue detenido y encarcelado en Suiza, de donde escapó haciéndose pasar por un carcelero. Poco tiempo después se entregó y logró ser liberado por supuestos problemas de salud. Sin embargo, la sombra de sus macabras acciones dejan sombra sobre el Vaticano, pues la logia Propaganda Due parece estar implicada en el asesinato de Roberto Calvi, apodado el Banquero de Dios, cuya quiebra en 1982
dejó a la luz uno de los mayores escándalos de corrupción en Italia. Calvi habría utilizado los dineros de la jerarquía católica para enriquecer a políticos y mafiosos. ¿El Vaticano sabía? ¿Fue asesinado el Papa Juan Pablo I por la mafia? ¿Los católicos fueron gobernados por una logia luciferiana? Lo discutimos aquí, en Más Allá. Bueno, este tema a mí sí me sorprende y le quiero preguntar a Óscar. Esto es muy raro porque durante años las órdenes ocultistas, los masones, siempre han estado en contra de las jerarquías y las jerarquías eclesiásticas. Pero en este caso parece que hay una unión de algunas personas del Vaticano con una logia ocultista de un señor tan macabro que le decían el titiritero. ¿De qué se trata esto, Óscar? Bueno, es curioso porque es el mundo al revés, ¿no? Un poco lo que decíamos antes también con esa contradicción del Papa entre ayudar o callar, ¿no? Y es que es verdad que la masonería siempre ha sido vinculada un poco más entonces a los movimientos liberales, que no tienen nada que ver con el liberalismo actual, y más tarde, pues incluso con el comunismo, ¿no? El propio Franco estaba obsesionado con los masones. Dicen que porque no pudo entrar en una logia, pero el caso es que los machacaba, ¿no? El propio Hitler, por ejemplo, que bebía de fuentes de ocultistas anteriores que eran ariosofistas, ¿no? Si queréis un día hablamos de ese tema porque nos daría para estar todo el día. El caso es que también eran hombres que odiaban profundamente, tenían una mezcla de gusto por el ocultismo y de ser masones a odiarlos también. Y en los protocolos de los sabios de Sion pues se hacía una auténtica masacre de esos, se los tildaba de auténticos sádicos, ¿no? Junto a los judíos. El caso es que es curioso porque la propaganda DUE, Propaganda 2, la logia vaticana, que tendría unas oscuras relaciones con el Banco Ambrosiano y con la oficina de información religiosa del Vaticano, que movía todo el tema del dinero, pues lo cierto es que eran prácticamente fascistas y además muy religiosos, es decir, prácticamente lo opuesto a los masones, ¿no? Pero su líder, Licio Gelli, le llamaban pues el hombre de las mil caras también, porque era un personaje que movió hilos y movió todo eso que ahora está tan de moda de llamar las cloacas del Estado, en este caso del Estado italiano y del Estado vaticano, y tenía en nómina pues a personajes, a políticos, a sacerdotes, a cardenales, a periodistas, a un montón de gente que trabajaba prácticamente para él, ¿no? Hasta que eso estalló y provocó pues la extraña también, sucedió cuando la extraña muerte de Juan Pablo I, ¿no? Entonces es todo un cúmulo de conspiraciones, de una auténtica red mafiosa, ¿no? Que es lo que era Propaganda DUE, más que una sociedad secreta, era una red mafiosa, anticomunista, feroz, que ese anticomunismo también lo compartía Pío XII, ¿no? Que le tenía un miedo atroz al comunismo porque el comunismo era ateo, pretendía erradicar por completo al catolicismo, y sin embargo Hitler sí permitió que las dos, por lo menos al comienzo de su mandato, sí permitió que las dos confesiones cristianas fueran oficiales en Alemania, ¿no? Que eran el protestantismo y el catolicismo. O sea que en ese sentido veía con más miedo a los comunistas. Juan Jesús, aquí hay una cosa, usted escribió un libro que se llama Conspiración, por ahí Correcto. Lo tiene. Aquí lo tengo. Ese libro habla de muchos de estos temas. Para los que no lo tienen, vean, aquí quiero que lo enfoquen un segundo en las cámaras, porque ese libro nos ayuda muchísimo a entender un poco estos temas. Sí. Juan Jesús, nos dice Óscar algo muy interesante. Esto es tan retorcido que es una logia oculta que está por toda Europa, que desfalca dinero del Vaticano que es para los pobres y se lo da a los ricos. Y muchos sacerdotes lo sabían, y lo sabía incluso, dicen, el mismo Silvio Berlusconi estaba en la nómina. Bueno, y además sería una organización que a través del Banco Ambrosiano y de la Banca Vaticana lo que hacía era lavar dinero de la mafia italiana. Pero este tipo de infiltraciones, además de masones en la Iglesia, son denunciadas por muchos sacerdotes. Y tengo aquí, por ejemplo, Malachi Martin, que fue jesuita, consejero ni más ni menos que de Pío XII, que en 1986 publica un libro que se llama Vatican, donde habla que dentro del Vaticano ya no solo hay infiltrados masones, sino infiltrados satánicos.
¿vale? De como si hubiera algún obispo o algo que hubiera hecho cierta coquetería con esto. En 1999 el libro El Vaticano contra Dios, hecho ni más ni menos que por Monseñor Marinelli, vuelve a acusar de lo mismo, de que hay una infiltración masónica. Lo que no tengo claro es si estos libros hechos por sacerdotes o monseñores le quieren echar la culpa a los masones de los defectos del Vaticano, que es una cosa muy distinta. Aunque esto es un tema que ha seguido y luego, por ejemplo, Mino Picorelli publicó la lista de los masones infiltrados, en periodista italiano, asesinado en 1979, publica la lista de los infiltrados masones en el Concilio Vaticano II. Todo esto es muy extraño. O sea, yo no me creo de una forma tan fácil realmente que un obispo o que un cardenal pertenezcan a la masonería. El Papa Francisco, por ejemplo, no comulga nada con la masonería y hace pocos meses bueno, pues hubo un pequeño escándalo porque no admitió que el diplomático mandado por Líbano se asentara en el Vaticano precisamente por tener un pasado masón. Y entonces el Papa Francisco habla de que no le teme a los masones, pero sí al lobby masónico. Entonces yo creo que es una guerra que tiene muchos siglos entre la masonería y la Iglesia, pero que la Iglesia muchas veces ha abusado de si hay un defecto es que se me ha infiltrado un masón. Es mi opinión, ¿puedo demostrarlo? No, pero sí es muy extraño. Incluso se habla, Juan Jesús lo ha dicho, de cultos luciferinos, ¿no? Sí, sí. Adentro de los templos y concretamente... Repito, eso lo hizo Monseñor Marinelli en su libro El Vaticano contra Dios en 1999, lo de la masonería, y antes estoy hablando ni más ni menos que de un consejero de Pío XII, que ese es el primero que hace la acusación de que hay algunos obispos que practican el satanismo. Repito, el libro se llama Vatican, se publicó en 1986. Bueno, señores, ya volvemos porque el tema que viene es el que todos estaban esperando. Gracias a la revista Año Cero pueden buscar también Espacio Misterio en internet. Busquen ya, tiene unas notas increíbles para toda América Latina. Pronto verán a Juan Jesús escribiendo en Espacio Misterio. Oscar también tiene muchos artículos sobre estos temas en la revista Año Cero. Viene nada más y nada menos que Lorenzo Fernández a contarnos sobre la muerte de Juan Pablo I. Y le dejamos a ustedes este libro recomendado, Tierra Americana de Jenin Cummings, gracias a doña Estefanía de Penguin Random House. Dice Stephen King que el que lea 7 páginas de este libro no lo puede soltar. Vamos a leerlo a ver qué tal. Me pueden seguir como @cruzescribiente en Twitter y en Instagram. Ya volvemos aquí en Más Allá. Continuamos en Más Allá. Un saludo grandísimo a la gente de Costa Rica, al matrimonio de los Mejía de México. Vean, nos escriben por el matrimonio los Bermeo de China. No sé si están casados, pero ojalá se casen porque se ven muy lindos. José Luis Arias Henao, también un saludo grandísimo. Gata de Páramo, que está recuperándose del COVID. Esperamos que esté muy bien. Edgar Sanabria Torres, a todos ustedes, a la gente que está escribiendo por YouTube, no se peleen. No defiendan uno lo otro. Por ahí hay alguien que dice que es satánico, otro dice que los masones deberían morir, otros dicen que son nazis. No, somos humanos, tenemos que querernos. El mensaje es de amor y de paz. Y bueno, señores, desde España, desde una revista muy buena que se llama Año Cero, que se la recomendamos a todos, y desde su portal Espacio Misterio, donde todos estos temas los pueden encontrar, nos saluda nada más y nada menos que su director para hablarnos de la muerte de Juan Pablo I. Muy buenas noches y bienvenido a Lorenzo Fernández. Hola, soy Lorenzo Fernández Bueno, director de la revista Año Cero y también de la web espaciomisterio.com. Y me gustaría deciros, con respecto a los misterios del Vaticano, que seguramente si tuviéramos que abordar una pequeña porción nos llevaría muchos programas, porque estamos hablando de, entre comillas, una sociedad que lleva vigente desde hace 2 milenios. En este cónclave del año 78 fue elegido Albino Luciani con el nombre de Juan Pablo I. Él quería honrar a los 2 predecesores suyos, por un lado a Juan XXIII, que le nombró obispo, y por otro lado a Pablo VI, que le acabaría nombrando patriarca de Venecia. Juan Pablo I llegó además con unas ganas absolutamente
renovadoras, ¿no? Él sabía perfectamente que en las estructuras vaticanas más profundas había una fuerte presencia tanto de la mafia como, por otro lado, de la logia masónica Propaganda Due. Y además estaban focalizadas en uno de los estamentos más importantes, que no era ni más ni menos que el Instituto para la Obra de la Religión, el célebre Banco Ambrosiano o Banca Vaticana. Él quería limpiar esa imagen absolutamente caótica de la Iglesia, también quizás una Iglesia poco pobre, vamos a decirlo así. De hecho, él cuando es nombrado Papa con el nombre de Juan Pablo I, su lema es humildad. De hecho, no quiere ser coronado con la tiara que desde el siglo VII coronaba a todos los papas. Y esto fue muy bien recibido por los feligreses, que vieron a un hombre humilde que por fin se sentaba en el sillón de Pedro, pero quizás no tanto por quienes ocupaban la curia vaticana, que estaban más acostumbrados a los bienes terrenales que a los bienes celestiales, ¿no? 33 días después, Juan Pablo I, el hombre bueno, el papa bueno, el hombre renovador, que al menos lo iba a intentar, es encontrado a primera hora de la mañana fallecido. Décadas después, cuando la conspiración ha rodeado a la muerte de Juan Pablo I, surgió un libro escrito por Anthony Luciani, familiar bisnieto del célebre mafioso Lucky Luciano. Él también era gángster, que aseguró que en el año 1978, así lo redactaba en ese libro, fue enviado a Roma, a la Ciudad del Vaticano, con la intención de asesinar al Papa. La mafia tenía demasiados intereses en esta banca vaticana y no estaba dispuesta a perderlos. Por lo tanto, se orquestó toda una operación que acabó con la vida de este hombre, un hombre saludable al contrario de lo que se ha dicho, y además ponía nombre al asesino. Ni más ni menos que el cardenal Marcinkus, el hombre que por aquel entonces gestionaba todo lo que tenía que ver con el Banco Vaticano. Todo nos lleva a pensar que era un papa molesto y que por lo tanto había que quitarlo de en medio. Estas informaciones, aparte en este fantástico programa de mi amigo Esteban Cruz, más allá también las podéis ir viendo, leyendo, también en nuestros canales multimedia de espaciomisterio.com. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorenzo, muchas gracias por llevarnos ese tema. Y ahora sí viene un debate, tenemos poco tiempo, pero les voy a preguntar a los dos. Y les voy a hacer la pregunta directa. Ustedes que han leído tanto sobre esto, Juanje, que escribió un libro de conspiración, y Oscar, que ha escrito mucho sobre este tema. Juan Jesús Vallejo, ¿cree que fue asesinado Juan Pablo I en el Vaticano? Uf, cuántas dudas. Yo creo que nunca lo sabremos. Para mí es un gran misterio. Sí es cierto que es una incógnita el libro que publicó Anthony Luciano Raimondi, el mafioso, el nieto de Lucky Luciano, que afirma que él participó en el complot del asesinato de Juan Pablo I, llevando el veneno hasta donde tenía que estar. Y es que lo que sí es cierto y es innegable es que es un momento muy oscuro de la Iglesia, en el sentido en el que la banca vaticana sí o sí está lavando dinero de la mafia italiana. Eso es algo incuestionable, y que los papeles y los documentos están ahí. Y Juan Pablo I, el Papa sonriente, pues, siempre estaba con esa eterna sonrisa, era un hombre que hablaba de humildad y que quería limpiar lo que había detrás de la banca vaticana y esa relación con la mafia italiana. Eso también parece algo incuestionable. Ahora, afirmar rotundamente que fue asesinado, nunca lo sabremos, porque además no se hizo la autopsia del cadáver, con lo cual nunca lo sabremos. ¿Nunca hubo autopsia? Nunca hubo. Supuestamente es un paro cardíaco, y a lo mejor pudo ser un paro cardíaco, pero es que nunca lo sabremos y seguirá siendo un misterio, porque claro, el problema es que tampoco creo que nos podemos llegar a creer a pie juntillas la palabra de un mafioso como es Anthony Luciano, que a lo mejor simplemente quería plata, o a lo mejor me estoy equivocando y lo que dice es verdad. Nunca lo sabremos. Oscar, ¿qué piensa de esto? No se le hizo autopsia, muere un mes y varios días después, se opone a la mafia y la mafia reinaba en el Vaticano en algunos sectores. ¿Qué piensa usted de esto? ¿Fue asesinado o no? ¿Y por qué no se hizo autopsia y demás? Bueno, yo en la misma línea que Juan voy a decir que es imposible afirmar rotundamente que fue asesinado el Papa. No lo sabremos nunca porque ninguno estábamos en esa habitación, no se le hizo autopsia. Corren rumores de que sí
hicieron algún pequeño estudio anatómico, pero evidentemente eso quedó en top secret absoluto. No iba a trascender ni trascenderá jamás, ni va a estar en esos archivos no tan secretos vaticanos. Sí que es cierto que hay una serie de incongruencias en torno a la propia muerte, sin que necesitemos que entre en personajes como este bisnieto de Lucky Luciano, que bueno, Lucky Luciano, si estamos hablando de que aunque fuera un auténtico criminal y asesino, pues bueno, fue uno de los grandes líderes de la Cosa Nostra en Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, su bisnieto probablemente solo quería notoriedad. Al margen de eso, sí que hay cosas extrañas, voy rápido porque si no me enredo, en torno a la muerte, pero sin que necesitemos que entre la mafia ni nada. Una, por ejemplo, que el Vaticano dijo que había sido su secretario, el secretario papal, quien había encontrado el cuerpo. Después se supo que lo había encontrado la mujer que siempre le limpiaba la habitación y le llevaba al Santo Padre pues el té o el café, porque hay también incongruencia en torno a eso. Se sabe que él estaba leyendo unos documentos para dar supuestamente una conferencia a los cardenales y le cambiaron eso por un libro, no recuerdo ahora el título, pero un libro parecido a la Biblia de contenido católico, ¿no? Todo eso pues al final salió a la luz y al intentar evitar el escándalo de que le hubiera encontrado una mujer, porque parece una tontería, pero el protocolo vaticano es muy estricto, pues todo eso lo que hizo fue echar más leña al fuego de que podía haber muerto asesinado, ¿no? Siempre quedará la duda, pero desde luego es una conspiración fascinante, de las más importantes del siglo pasado, y yo creo que bueno, siempre va a dar pie a que le demos rienda suelta a la imaginación, ¿no? Pero nunca lo sabremos a ciencia cierta. Juan Jesús, ya para terminar, ¿cuál es su conclusión sobre esto que vimos hoy, desde los túneles por los cuales escapan nazis, si se sabe si Pío, el propio Papa, los ayuda o no, hasta la muerte del sumo pontífice solo un mes después de estar ahí sentado en el trono de Roma? ¿Cuál es su conclusión? Cuéntenos de su libro también, ¿dónde lo consiguen y a usted cómo lo pueden seguir? Bueno, pues desde mi punto de vista la conclusión es muy sencilla. La palabra de Jesucristo es maravillosa, nos habla de paz y amor. El tema es que el Vaticano y la Iglesia está hecha por hombre. Sí es cierto que sobre todo en la historia del siglo XX hay muchos claroscuros en la historia del Vaticano, que también hace cosas maravillosas, pero sí, hay elementos incuestionables como es el silencio absurdo de Pío XII ante las masacres nazis, el silencio más terrible ante las masacres de los Ustachas, que eran ultracatólicos. Y yo lo que espero es que, bueno, pues a partir de un Papa como este, con el Papa Francisco, pues todo sea mucho más transparente. Y un leitmotiv que aparece en mi libro, en Conspiración, y es que el poder corrompe. Y el problema del Vaticano es que ha tenido muchísimo poder, y el poder es algo que da igual que uno sea católico, comunista, fascista, masón o lo que sea, el poder corrompe. Y por eso muchas personas, muchos altos cargos del Vaticano acabaron corrompidos. Para seguirme en redes sociales, en Twitter, @JuanGVallejo, Juan J. Vallejo, y en Instagram y en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Muchas gracias, Esteban. Óscar, brevemente, una conclusión muy corta. ¿Cómo ligar lo que usted ha investigado con sus libros? Este libro en especial que nos traen hoy, que son los archivos secretos de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuáles son sus redes sociales? ¿Cómo lo pueden buscar? Bueno, yo estoy en todas las redes sociales, también como Juan, Óscar Herradón. Tengo también un blog que se llama Dentro del Pandemonium, pero en el que escribo muchísimos artículos, muchos de conspiración también, de misterio y de historia. Algunos tengo sobre el Vaticano, espero seguir colgando bastantes más, está bastante activo. Y bueno, con poner en Google Óscar, en lo que es la dirección oscarherradón.com, ya va directamente a Dentro del Pandemonium, y ahí bueno, tengo información sobre los libros, pero si no, pues @oherradón en Twitter o en Facebook como Óscar Herradón, incluso también en distintos libros tengo La Orden Negra o Los Magos de la Guerra con su propia página en Facebook, o sea que no hay ningún problema. Quien quiera que me puede escribir a través de ahí, estoy encantadísimo de responderle, y ha sido un placer estar con vosotros, ¿no? Conclusión, pues que yo creo que la verdad es que el Vaticano es un sitio que te empequeñece, pero por las dimensiones colosales que tiene, pero también por ese aroma que desprende de misterio y un poco, vamos a ser directos, a cloaca, ¿no? Pero a cloaca en el sentido de toda la corrupción que ha habido también en un lugar
que en principio se erigió en honor a Dios, en honor a Jesucristo y para hacer el bien, ¿no? Pero también ha habido mucho mal en todas esas paredes, pero bueno, parece que el nuevo Papa lo está un poco limpiando todo y veremos qué pasa en el futuro, ¿no? Sí que es verdad que parece una institución algo obsoleta, a mi juicio, en los tiempos que vivimos, ¿no? Pero desde luego es un lugar muy inquietante al que estoy deseando volver cuando pase todo esto del confinamiento. Bueno, Óscar, muchas gracias. Tal vez alguna vez también vuelva al Vaticano. Fui y me pareció increíble. Había una esmeralda gigante llevada de Colombia en secreto que se exhibe en un museo. Vayan y por favor cuéntenos sobre eso. A mí me pueden seguir como @cruzescribiente. Y no se pierdan porque la próxima semana vamos a tener un tema increíble aquí en Más Allá. Y recuerden que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá.